Bueno, vamos con lo anunciado. Ya está aquí con nosotros el ministro Juan José Santibáñez, censurado el día de hoy en el Congreso de la República. ¿Cómo está? Gracias, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿dónde, para empezar? Cuénteme un poco los entretelones de aquello que no hemos visto. ¿Dónde y con quién recibió la noticia de la censura? Bueno, a ver, yo estaba justamente en Palacio de Gobierno despachando con la señora presidenta lo que iba a ser la reunión justamente que se iba a tener el día de hoy en el tema de seguridad. Y recibimos la información o la decisión que había tomado el Congreso de la República con respecto a esta censura. Yo la recibí con total normalidad. Entiendo que esto es parte del juego democrático. Ya creo que cuando uno acepta el cargo de ministro debe someterse, digamos, a este tipo de decisiones. ¿Le sorprendió algo de la votación? Porque entendemos que hasta, digamos, va a dar su discurso, se ha reunido también, según decían algunos parlamentarios, en el mismo Parlamento con algunos congresistas. Lo que pasa es que yo entendí desde un principio que esta es una decisión política y muchas veces las decisiones políticas no están sujetas a veces a cuestiones objetivas. Nosotros, te comento, hemos tenido durante esta gestión y hemos realizado durante esta gestión cosas que no se han hecho en los últimos 10 años. Hemos tenido, en realidad, por ejemplo, avances con respecto a los derechos de la familia policial y a reconocimientos que hemos generado en cuanto a la familia policial que no se habían hecho durante muchísimo tiempo. Hemos logrado el aumento después de 12 años. Cuando nosotros recibimos el Ministerio del Interior teníamos un parque automotor destruido al 85%. Hemos adquirido, ya sea por donación, por compra, más del 42%. Pero esas compras se las derivaron a las municipalidades, ¿no? A los gobiernos regionales. Por eso te digo, o sea, a ver, nosotros cuando recibimos el Ministerio del Interior teníamos el 85% del parque automotor destruido. Sea por donación, sea por digamos, por entrega de empresas privadas, por convenios, porque no es que los gobiernos regionales entreguen porque sí, hay convenios y muchas veces esos convenios son consecuencia del FES, del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana que entrega el propio Ministerio del Interior. Logramos una reducción del parque automotor hasta el 82%, tenemos 3.700 vehículos nuevos. Pero reúnen las condiciones que se exigen, por ejemplo, para los patrulleros. Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Hemos logrado, por ejemplo, la reducción. Cuando yo ingresé, las cartas garantía del sistema de salud POL tenían 45 o 30 días. Las hemos reducido a 2 días y a 10 días, dependiendo de la urgencia para la familia policial. Hemos comprado, después de casi 20 años, por ejemplo, las prótesis para los efectivos policiales que venían incluso desde la época del terrorismo. Hemos comprado medicamentos, por ejemplo, para el cáncer de tercera generación para la familia policial. Hemos logrado entregar... Pero el hospital de la policía sigue todavía teniendo los problemas que arrastra desde hace años. Sí, es correcto, Albina, pero por ejemplo mi gestión ha entregado al Hospital de Policía hace poco 85 millones para la compra de medicamentos, algo que no se hacía hace más de 10 años. Y por otro lado también, por ejemplo, no solamente hemos tenido el incremento, también hemos entregado a la policía hoy por hoy 200 abogados asimilados que se van a encargar de la defensa del personal policial, porque el policía era un funcionario que no tenía defensa frente a su actividad profesional. O sea, nos hemos encargado de fortalecer en realidad el trabajo de la policía y eso solamente estoy hablando de lo vinculado a la policía. Otra cosa distinta es de lo que hemos hecho también en la lucha contra la criminalidad y contra la inseguridad. Lo hemos escuchado en el discurso, pero la pregunta es, si para usted está todo bien, ¿por qué tenemos a toda esa cantidad de personas en la calle protestando contra la inseguridad? Mira, ¿por qué todos tenemos este miedo, ese temor? Justamente porque sentimos que la criminalidad está desbordada. ¿Por qué lo han censurado? Mira, yo te voy a decir dos cosas, Elvina, y ahora uno puede decirlo con total franqueza. Para empezar, el fenómeno hoy por hoy de la criminalidad, como lo referí en el discurso de ayer, es un fenómeno regional transnacional. Esto es un fenómeno que está pasando
no solamente, digamos, en toda la región, sino en todo el mundo. Nosotros nos estamos enfrentando a organizaciones criminales que están traspasando las fronteras. Y es más, incluso de acuerdo a la última reunión que tuvimos en el CLASI, que es la reunión de todos los ministros del Interior, de las tasas de homicidios que se presentaban en la región, de los 31 países de la región, el Perú está en el puesto 26. Y muy aparte que el tema sea una cuestión transnacional... Porque suena justificación, mira, ¿sabe? Déjame explicarte, por favor. Y aparte que sea un tema transnacional, fíjate, los dos países que más han luchado contra este tema, por poner ejemplo, El Salvador, ¿correcto? El Salvador, y Nueva York, los Estados Unidos, tomaron dos decisiones importantes. Porque todo el mundo dice, hay que ser como El Salvador, hay que tomar decisiones como Bukele. Hay que hacer algo, es ya, lo que correcto, se dice. pero ¿qué hizo Bukele? Intervino el sistema judicial. Lo que hizo fue intervenir la Fiscalía, porque sabía que el sistema de justicia, o sea, la policía y la Fuerza Armada, no podía trabajar si tenía una fiscalía que liberaba delincuentes. Vamos a ¿Qué hablar... hizo Giuliani, ¿qué hizo Giuliani cuando entró como alcalde de Nueva York? Hizo absolutamente lo mismo. Vamos a hablar de la Fiscalía, pero no quiero perderme en este punto, porque suena justificación el tema de culpar a la migración, que algo hay de razón, pero ¿cuál es su responsabilidad? O sea, ¿usted tiene algún mea culpa de la situación en la que estamos? Usted ha estado 309 días en el cargo. Lo que pasa es que no es una justificación, mira. O sea, es una realidad. O sea, y es una realidad que puede verse y que probablemente la población muchas veces no conozca. O sea, mira, el día de ayer antes de ayer, fue sentenciado, fue enviado a prisión preventiva el Chucho. El Chucho es un gatillero, es un sicario que forma parte de la organización del Monstruo. Y el Chucho había sido detenido 3 veces por la policía. Las 2 veces anteriores, ¿cuándo fue? En octubre del 2024. Sí, entiendo. Entonces, a la tercera vez, sí, así que la Fiscalía lo capturó. Que usted, y las 2 veces anteriores, ¿quién lo liberó? La Fiscalía. Entiendo que usted apunta y perfila a la Fiscalía. Vamos a hablar de la Fiscalía, porque hay para hablar de todo, pero quiero que el tiempo me alcance. Solamente para precisar en este punto. Entonces, usted no tiene ninguna responsabilidad, no hay un mea culpa de la situación en la que estamos, del desborde en la inseguridad en la que estamos. Nosotros, Albina, y te repito una vez más, nosotros hemos hecho absolutamente todo el esfuerzo con lo que teníamos. Entiendo. Con lo que teníamos. Sí. Cuando yo ingresé como ministro teníamos una policía absolutamente destrozada. Sí, pero me desvía la pregunta. Es que lo que pasa es que tú tienes que saber cómo es que yo recibí la policía. Sí, todos lo entendemos. Correcto. ¿Y qué cosa es lo que estoy dejando? Pero mire, porque ese es el tema. Entonces, la cuestión es que la gente sepa, y justamente el que me va a suceder, ¿qué cosa es lo que va a encontrar? Mira, teníamos una policía que tiene 40 años sin recibir un solo armamento y en 20 días ya va a llegar los nuevos armamentos que hemos adquirido. Entonces la policía va a tener... Me gustaría que me envíe ese proceso de compra porque hasta donde entendía todavía no tenía. Pero a ver, si ustedes ya tienen el diagnóstico, porque he leído todo el discurso que dio ayer también, si ustedes tenían que la extorsión no es el principal problema hoy por hoy, ¿qué es lo más contundente que han hecho? ¿O por qué no han hecho nada contundente desde su gestión para erradicar justamente el problema de acuerdo al diagnóstico que habían hecho? No es que nosotros no hayamos hecho nada. La Policía Nacional, lo más contundente. La Policía Nacional, el estado de emergencia. La Policía Nacional del Perú lo que ha hecho, y ese es el trabajo que yo tengo que agradecer a cada policía, es que ha salido a trabajar, a detener con sus equipos operativos, generando justamente detenciones de organizaciones criminales todos los días. El día de hoy, por ejemplo, se ha atacado 2 organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y que la policía hoy por hoy está poniendo a disposición del Ministerio Público. Pero mire lo que todos los días Pero mire lo que le dice la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación ha dicho que muchas de estas detenciones no han sido fundamentadas y de manera correcta, y que incluso hubo casos de detenciones arbitrarias. Entonces, ministro, ¿quién miente? Mira, yo el día de ayer he dispuesto a la Policía Nacional que en los próximos días publique, o sea, haga público las más de 90.000 detenciones que yo informé el día de ayer y los ponga en la plataforma de la policía para que todos los ciudadanos sepan a quién se detuvo,
¿Por qué razón? Incluso la prensa. Pero ustedes en algún momento denunciaron a estos fiscales que habían puesto en libertad a estos delincuentes que habían capturado. Sí, por ejemplo, en el caso de Piura... ¿Existen denuncias? Sí, existen denuncias. Por ejemplo, en el caso de Piura, el general que está a cargo de la región ha denunciado a 5 de los fiscales porque dieron libertad a delincuentes que detuvieron. En el caso de Lima Norte, el general Lozada, cuando estuvo a cargo, también denunció a 2 fiscales que liberaron delincuentes. En el caso de la región Lima, el general Felipe también ha denunciado generales. En el caso de Arequipa, el general también ha denunciado también a los fiscales. En el caso de Ica, cuando estaba el general... Eso sí está documentado, porque usted sabe que sin denuncia siguen siendo excusas. Está absolutamente documentado. Es más, el general, por ejemplo, el general Manuel Vidarte, que hoy está en la región, que hoy está en tránsito, y cuando estaba en Ica, denunció también a los fiscales que liberaron delincuentes. ¿Por qué? Porque la instrucción que se dio el año pasado, cuando yo tuve la primera Recopol, fue que general que tomara conocimiento de fiscales que liberara delincuentes, inmediatamente procediera a la denuncia. Claro. Y esos fiscales, todos ellos están denunciados. Porque también un poco que se deja el sinsabor o por ahí la información suelta de que, claro, con tantos operativos, de repente podrían hasta haberse inflado cifras, ¿no? Para aparentar de que todo iba bien. Por eso es que justamente la disposición que se ha dado es que todo esto se haga público para que la población pueda entrar y ver los nombres, confirmar y hacer todo de manera transparente. Incluso también por eso es que la señora Presidenta el día de hoy nos ha ordenado que alcancemos todas las denuncias que hemos formulado contra los fiscales y vamos a hacer públicos las denuncias y los nombres de los fiscales que hemos denunciado por los casos concretos de liberación de delincuentes. ¿Y con qué cifras han estado trabajando, ministro? Porque yo lo he escuchado, usted ningunea al Numbeo, ningunea al SINADEF. SINADEF también. Numbeo es una plataforma que cuando dieron que el Perú estaba en el puesto 10, eran 450 personas que habían opinado, por favor. Pero no es oficial, pero sí te da un margen de percepción. Ya. 450 personas, por favor. El SINADEF tampoco. No hablamos. Pero usted tampoco. Para tal caso, mejor pero usted tampoco, mire, tampoco cree en el SINADEF, pues, ministro. ¿Con qué cifras entonces ha estado trabajando? No, como bien lo dijo... SINADEF es del gobierno, ¿no? No, como bien lo dijo... Y las cifras de la policía arrojan casi por ahí nomás lo que dice el SINADEF. No, como bien lo dijo el comandante general en diversas entrevistas cuando las ha concedido, nosotros trabajamos con el sistema CITPOL, ¿no? Que es el sistema justamente de la Policía Nacional. Podían haber algunas diferencias o no, pero ese finalmente pero el sistema de cifras con las que trabajamos. Son cercanas a lo que arrojaba SINADEF. Mire, hasta ayer, a nivel nacional, 1.936 homicidios. Correcto. En lo que va del 2025. Correcto. Más de 1.900 en su gestión. Correcto, sí, efectivamente. Y es más, incluso, y como lo dije ayer en el discurso, definitivamente nosotros tenemos que lamentar el fallecimiento de cada peruano. Había hecho mención incluso el fallecimiento del cantante de esta orquesta. Pero, y te voy a hacer absolutamente claro, lógicamente el fallecimiento de este señor que nos da muchísima pena, que es el que se ha hecho público, es el que causó bastante indignación. Pero yo, por ejemplo, no he visto que nadie se indigne cuando nos matan policías. Y hace 2 semanas nos mataron a 2 policías de 25 y de 23 años, en las mismas fechas. Nadie se indignó, ningún medio de comunicación fue al velorio. ¿Usted está comparando un caso con otro? No estoy comparando, pero ¿sabes qué? Pero yo la indignación la indignación es la misma. Lo que pasa es que yo sí me preocupo así. ¿Y por qué ningún medio de comunicación fue a cubrir ese velorio? Sí, ¿Por qué no estuvieron ahí? Sí, vamos a los velorios. No fueron. Sí, vamos. Pero no se trata de comparar. No se trata de decir, mira, este sí, este no. Finalmente yo le digo algo. A mí me interesa mucho, por ejemplo, si es que la estrategia que usted menciona han tenido, la han venido trabajando en función de cifras. Y las cifras están. Lo que yo he escuchado de usted es, no, SINADEF, no, pues ya, ¿para qué creen en el SINADEF? Pero ya, ni siquiera vayamos a cifras de SINADEF, ni Numbeo, las que usted descarta. ¿Cómo nos puede decir a todos los que caminamos, a todos los que vivimos día a día la inseguridad, que no está desbordada? No, yo no he dicho eso, Albina. O que los datos son falsos. Tampoco. Los datos que revela SINADEF o que revela Numbeo más o menos se aproxima a lo que estamos sintiendo y pasando. A ver,
yo no he dicho que los datos de SINADET sean falsos. No, ¿No? partamos a ver, de mire, ahí. por acá tengo yo, su- lo que he dicho y he sostenido es que nosotros, acá desde la tengo, Policía Nacional... Dice, no es que los obstante, datos- tal como lo... Mire, el ministro No. del Interior, Juan José Santibáñez, esto usted lo declaró para Sí, claro. el 17 de enero del 2025. ¿Quién te dice que las cifras del SINADEF son reales? A ver, lo que yo ¿En qué he quedamos, sostenido, pues, no. ministro? Lo que yo he sostenido, Albina, es que los datos con los cuales nosotros trabajamos son los datos del CIDPOL. Y con respecto al numbeo, sí he sostenido, No, me acaba de decir que no sí he dijo lo del sostenido SINADEF. que los datos no pueden ser técnicos ni pueden ser objetivos porque estamos hablando de una plataforma que calificó al país en un puesto 10 con 450, digamos, personas, cuando en realidad, por ejemplo, un estudio que sí fue un estudio objetivo que se hizo para el CLASI, que es la Comisión de Ministros del Interior del Mundo, sí calificó al Perú en el puesto 26 de 31 países de la región y ese sí es un estudio objetivo. Mire, no Entonces, necesitamos, son cuestiones- no son cuestiones, no distintas. necesitamos estudios cuando todos lo vivimos. Todos caminamos, todos Es que, estamos aterrados. Albina, cuando se lanzó Numbeo con los 450 personas, no se agarre al día siguiente entraron no otras me personas trate de cambiar, y se entró y no me y trate se de pasó el cambiar, boleto. usted es especialista No. en darle la vuelta. No. Usted sin seguridad, ¿no? Ahora que deja de ser ministro, lo reto. Vámonos caminando por sectores donde hay mucha inseguridad. La policía debe tener focos, pero sin guardaespaldas. Claro. Y usted allí se va a dar cuenta de cómo está de peligrosa la calle hoy por hoy. Pero Albina, yo no he dicho lo contrario. Nosotros reconocemos Entonces, y lo para hemos eso dicho no y lo hemos dicho. necesitamos, Nosotros reconocemos y lo hemos dicho en el discurso. Sabemos que estamos atravesando una ola criminal sin precedentes en el país. Lo sabemos. Pero lo que nosotros no podemos referir es que esto sea consecuencia, por ejemplo, o sea, primero, exclusivamente de la Policía Nacional, porque el sistema es el que no está funcionando, ni de la Policía Nacional, ni de esta gestión, ni necesariamente de este gobierno. Esto viene absolutamente de atrás. Lo que ¿no? todos coinciden es, hay una cabeza en el Ministerio del Interior, ¿no? Y se supone que en 10 meses tendría que mostrar resultados. Albina, si la Policía Nacional no estuviera trabajando como está trabajando, Sí. probablemente los resultados serían otros. Y serían probablemente más nefastos de los que en este momento se Tengo están varias presentando. preguntas, no quiero que se me quede ninguna. Bueno, vamos a seguir con el ministro Juan José Santibáñez, censurado el día de hoy. Se va usted y Cerrón no fue capturado. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hay detrás? ¿Quién cubre a Cerrón que hasta, mire, 309 días pasaron de su gestión y no se pudo dar con su paradero? Bueno, a ver. Y más bien Cerrón- él le da frases así, lo elogia en las redes sociales, al que lo persigue. No, Cerrón no fue capturado. Estábamos en un proceso igual de captura del monstruo y del pulpo que tampoco se ha podido concretar. Espero que el ministro que venga le vamos a transmitir toda la información no de ha podido inteligencia que capturar nosotros a tenemos. Cerrón? Bueno, finalmente la Policía Nacional ha estado con sus grupos operativos trabajando, pero no han logrado el objetivo. Finalmente nosotros lo que haremos con el ministro del Interior que nos vaya a suplir, vamos a brindarle toda la información que tenemos para que continúe con el trabajo y ojalá pueda lograr los objetivos, ¿no? Bueno, el congresista Eduard Málaga en algún momento dijo de que usted se había distraído de hacer cosas importantes por solo atacar a los caviares. Bueno, yo entiendo que los congresistas puedan tener algún tipo de percepción. Y Susel Paredes le dijo que era un incapaz. Bueno, te vuelvo a repetir, puedo entender que los congresistas puedan tener algún tipo de percepción. Yo no respondo a calificativos. En realidad, la percepción que puedan tener para mí me es indiferente, ¿no? ¿Cómo se entiende, antes que viniera usted, estuvo la presidenta del Tribunal Constitucional y ella denuncia que hay reglaje a los tribunos? ¿Cómo se puede entender eso? O sea, ¿cómo la Fiscalía ordena este reglaje, pero es la policía? ¿Usted tenía conocimiento de que habían policías siguiendo a magistrados? No. Ahora, recuerda que hay antecedentes, ¿ah? Los cuellos blancos es un antecedente de eso. Yo creo que Rocío Sánchez. Yo creo que es un tema que tendría que investigarse a profundidad porque... O sea, quiere decir que esto no ha pasado por la policía.
No, esto no ha pasado por la policía y recuerda que hay antecedentes penosos, como el caso, por ejemplo, de los cuellos blancos, en donde sin mandato judicial hubo unos seguimientos a magistrados supremos, y yo creo que es una denuncia que no debe pasar por alto, por el contrario, debe investigarse, porque yo no la desecharía, ¿no? Porque ya creo que existen malas prácticas por parte del Ministerio Público que tendrían que significar una advertencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles, por ejemplo? El caso Cuellos Blancos, por ejemplo. Ahora, usted también ha hablado de bandas criminales enquistadas en la policía. Sí, correcto. ¿No? Dígame exactamente cuántos policías han sido identificados como parte de redes criminales y cuántos han sido expulsados de la policía. Bueno, lo que pasa es que nosotros con la Comandancia General aproximadamente hemos estimado un aproximado de 13% de efectivos policiales que estarían involucrados, no necesariamente participando directamente, sino que tienen algún tipo de relación. Te vuelvo a repetir, no necesariamente de pertenencia, sino de vinculación. Usted dijo enquistada. De vinculación con algunas organizaciones criminales. Por ejemplo, por mencionarte un caso, tuvimos un caso en Trujillo en donde se practicó la detención de una organización criminal, y cuando se allanó la casa de la persona que iba a ser capturada, resulta que esta persona cohabitaba con 2 efectivos policiales que eran sus roommates, que eran sus primos hermanos. Entonces, estos efectivos no necesariamente pertenecen a la organización criminal, sino que hay una vinculación. Entonces, no quiero distraerme en eso. Entonces, usted me dice, del total de policías... 13% aproximadamente hemos determinado con la Comandancia General de la Policía. ¿Policías vinculados a organizaciones criminales? Sí, es correcto. Bueno, y esa podría ser también una de las razones por las que no capturan al monstruo. Lo que sucede... ¿No? Acá había un policía que había denunciado al comandante Francisco Rivadeneira que había filtraciones de la policía. Lo que sucede es que ahí, por ejemplo, en ese caso, nosotros tenemos serias dudas porque, por ejemplo, no existe ninguna nota de agente, ni tampoco existe ningún documento que pueda dar fe de lo manifestado por el comandante, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Se queda en el gobierno? ¿Qué le ha ofrecido la presidenta Boluarte? No, yo por lo pronto te comento, quiero volver porque extraño mucho mi actividad académica. Yo, como no sé si sepas, yo he sido asesor de 5 policías en Latinoamérica, soy autor de más de 5 libros, soy profesor universitario. Quiero retornar, estoy por concluir mi 6º libro incluso para una editorial extranjera. En la parte académica, porque también se lo cuestionaba mucho por la defensa que hacía de algunos policías delincuentes. Sí, pero como ya lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a un abogado no se le puede calificar. No, le estoy preguntando si va a volver a esa actividad. A un abogado no se le puede calificar por las defensas que hace un abogado. Le estoy preguntando, ¿usted va a regresar a esa labor también? No, por lo pronto no. Por lo pronto lo que voy a hacer es retornar a mi actividad académica, ¿no? Que es una actividad que... O sea, ¿no lo vamos a ver en algún viceministerio, en el gabinete de asesores, en la embajada? ¿No se va a ir del país? No, yo lo que quiero es retornar, como te digo, a mi actividad académica, que es una actividad que extraño bastante. Quiero concluir mi próximo libro, y voy a estar enfocado, en eso al menos en las próximas semanas, ¿no? Empezaba la entrevista preguntándole con quién había visto la votación en el Congreso. Usted me dijo que con la presidenta Boluarte. Sí, porque estábamos... ¿Qué le dijo? ¿Perdón? ¿Qué fue lo primero que le dijo? No, lo que pasa es que vimos la votación en el Congreso, y cuando apareció justamente el resultado de la censura, la presidenta justamente me dio un abrazo y me agradeció por los servicios que había prestado. ¿No le ofreció ningún cargo? No. Entonces, yo le dije, y esto sí quiero ser absolutamente claro, yo tomé la decisión de no presentar mi renuncia previa, como suele ocurrir algunas veces cuando algunos ministros intuyen que podrían ser censurados. Es que usted creía que no. No, por una sencilla razón. Yo soy de las personas que consideran que un hombre muere de pie, ¿no? Esa es mi forma de ser. Yo no soy
No, ¿Políticamente no es está muerto? No es cabullo, no es cabullo. ¿Políticamente siente que lo mataron? No, por el contrario, siento que es un inicio. ¿Se va a inscribir en el partido de Nicanor Boluarte? No, por el momento yo no estoy pensando en inscribirme en ningún partido, pero como te digo, yo más bien siento que esto es un inicio y por el contrario, en lo absoluto... Porque usted ya tiene la experiencia con el partido de Soto, ¿no? Me inscribí inicialmente, pero luego ya presenté mi renuncia. Actualmente no estoy inscrito en ningún partido político. Sí, ¿No lo han llamado? ¿No se va a ir con Nicanor Boluarte? ¿Ha recibido otras propuestas de partidos políticos? Sí he recibido propuestas de algunos, aunque te parezca increíble. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le proponen? ¿Ah? ¿Para qué lo han convocado? No, me han convocado algunos por un tema técnico, pero aún estoy evaluando. Por lo pronto, como te digo, lo que quiero es dedicarme a mi tema académico, que es lo que más me llama la atención. Concluir, como te refiero, mi próximo libro y dedicarle también un tiempo a mi familia, a la cual dejé a un lado. O sea, descarta completamente la carrera política. No la descarto. Yo lo que te estoy comentando es, por lo pronto... por lo pronto puede ser un mes, ¿eh? Por lo pronto, dejando el ministerio el día lunes, el martes me voy a dedicar inmediatamente al tema académico, ¿no? No descarto en lo absoluto el tema político, sino que inmediatamente a lo que me voy a dedicar es a mi tema académico. ¿En algún momento usted estuvo voceado para ser primer ministro? ¿Qué pasó con eso? No, yo creo, a ver, en el gabinete hay un líder, y ese líder es el doctor Gustavo Adrianzen. Yo creo que... Pero también se dice que ya cumplió su ciclo, que él mismo lo ha señalado. Yo creo que Gustavo Adrianzen es un líder absolutamente nato por el que yo tengo mi más profunda admiración y respeto. Bueno, ha sido su socio también, ¿no? No. Bueno, en GNS, pero si aparece que en el video, pues... Es un mito. Ya, no nos ven con eso de mito, no. Ese es un mito porque, mira, socio es aquel que está en los papeles. Y en ningún papel Gustavo Adrianzen es socio. Un video... En un video para vender servicios. Pero en ningún papel Gustavo... Habría sido realmente un honor para mí que el Premier en alguna oportunidad fuera mi socio, pero no lo fue. Pero como te digo, aquí en este momento el líder del gabinete es el doctor Gustavo Adrianzen y para mí ha sido un honor trabajar bajo su liderazgo. Usted tiene o se va con varias denuncias, ¿no? Sí, claro. ¿Qué va a pasar con esos casos, esos procesos? No, los tendremos que afrontar. Recordarás que yo soy un abogado litigante, ¿no? Penalista, y los vamos a afrontar como tenemos que afrontarlos, ¿no? Sin ningún inconveniente. Claro, y bueno, acá está, justamente, son varias investigaciones. Justamente hay una que menciona a un policía, ¿no? Sentenciado, y bueno, por eso es también la investigación que se ha extendido inclusive hasta todo este conflicto con el Tribunal Constitucional. Sí, pero ese tema es absolutamente falso y quiero aprovechar tus cámaras justamente para referirte a un tema. ¿Sí? Ahí se ha citado incluso a un abogado que perteneció a mi despacho, Ronnie Santillán, al que supuestamente se dice que yo habría dicho que conocería a un miembro del Tribunal Constitucional y eso jamás o que tenía, no dijo eso, dijo que tenía un contacto. Jamás, pero... a ver, déjame ver, jamás yo he referido que el señor Santillán conociera o no a un miembro del tribunal. El señor Santillán, su única labor era ser abogado del despacho y ejercitar defensas. Nunca ha referido... Nunca, así mirándome a los ojos, nunca pidió dinero a ningún policía o delincuente, sentenciado o no, que usted defendía, para abogar luego en el Ministerio Público o en otra entidad, en el Poder Judicial. A ningún cliente. Tribunal Constitucional. A ningún cliente. Porque dicen que la esposa de Sally Rosas lo tiene usted grabado. A ningún cliente, Albina. Y es más... No vamos a tener audios. Y te voy a referir un tema. ¿Está usted seguro? Porque está la firma del día que ella va al Ministerio del Interior. Por supuesto, y te voy a referir... Y eso es algo que yo no niego. Y te voy a referir un tema. Usted ya era ministro. Y te voy a referir un tema. Lo que nosotros cobramos en el estudio fueron honorarios. Y esos honorarios están bancarizados. ¿Tú crees que una supuesta mordida, coima, pedido, se bancariza? ¿Tú crees eso?
¿Tú crees que se bancariza? No se bancariza. Bueno, lo que se bancariza son honorarios. No van y a eso está bancarizado. No vamos a tener audios entonces, porque se sabe que ella lo grabó. No, por eso, en todo caso, que lo demuestre, que lo acredite. Porque no hubo resultados. Claro, ella lo que de alguna manera buscaba era respuestas porque le había dado un pago. De honorarios. El Tribunal Constitucional declara infundado, entonces va porque no le contestaba el teléfono. Por eso, que en todo caso... Y lleva el celular. Por eso, en todo caso, que lo demuestre, que lo acrediten y como te digo, pero aquí lo que yo quiero salvar es, por ejemplo, la integridad de este joven abogado que trabajaba conmigo, que ha sido referido y citado, que en lo absoluto tiene nada que ver con este inconveniente y desde ya quiero, te refiero una vez más, salvar su integridad porque ha sido injustamente citado. Siempre me llamó la atención el hecho de que usted, por ejemplo, entregara un celular reseteado al Ministerio Público, que... Y lo informé, Cuando lo entregué, se informó que este celular, a ver, y quiero corregirte ahí, porque no es que el celular estaba reseteado. A mí el Ministerio Público me pide el celular que yo había utilizado en la fecha de mayo del 2025. Y yo le informo al Ministerio Público que el celular que yo había utilizado en mayo del 2025 era un iPhone 15 y que yo actualmente ya no tenía ese iPhone 15, tenía el iPhone 2016 con un chip digital. Y yo entregué el iPhone 2015, pero yo tenía el iPhone 2016, pues. Pero o sea, sin nada, cuando yo entro a mi iCloud... Pero usted es abogado, usted sabe que eso es como ganar tiempo también. Porque, no es ganar tiempo. Porque ¿qué pasa luego? Que esto, la Fiscalía lo puede interpretar como una obstrucción a la justicia. En lo absoluto, porque existen dos sentencias, una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero a lo que voy es... Usted hace eso, ¿no? La Fiscalía encuentra que usted entrega un celular sin nada, pero luego de eso lo allanan. Entonces, claro, usted dice, no, es que esto es arbitrario, y puede ser, pero el Ministerio Público también puede pensar que usted no quiere colaborar con la justicia. A ver, existen dos sentencias, una de la Corte Suprema de la República y una del Tribunal Constitucional, que establecen claramente, que existen justamente el derecho a la no autoincriminación y en este caso no existe obligación por parte de la persona. Yo sé, pero en términos del cargo que usted tiene o tenía, no se supone que la transparencia, y ustedes siempre decían que hay voluntad para colaborar y todo. Y hoy por ejemplo, también hay la otra versión de que su ex asistente, no, aunque un testigo protegido, ya se mete un poco en la intimidad, pero lo cierto es que es una persona que trabajó con usted, que se ha ido del país. No está en el país y aparentemente usted le entregó también algunos equipos. ¿Usted le ha entregado iPad, algún celular a ella? Para empezar, primero, yo no sabía que se había ido del país, yo me enteré hace 2 días que me entrevistaron. Primero. ¿No sabía que se había ido del país? No, porque no tengo comunicación. Primero, si yo digo que tú tenías un celular o que tenías un equipo, ¿qué es lo primero que tienes que acreditar legalmente? La preexistencia del equipo. Cuando la Fiscalía ha acreditado como acto corroborativo previo la preexistencia de un iPad. Pero la Fiscalía lo primero que investiga o revisa son los equipos, porque ahí se guarda información. Lo primero que tiene que acreditar es que ese iPad ha existido. Eso es lo primero que tiene que acreditar. Y usted ha dicho que nunca usó un iPad. Nunca ha existido. Bueno. Entonces, eso es lo primero que tiene que acreditar, porque si no, no existiría un acto de corroboración previa, si no estaría buscando, pues, esto es una pregunta existe. final, porque ya están las chicas acá para el programa siguiente, pero tuvimos justamente el discurso que usted pronunció ayer en el Congreso, y antes que se me olvide, no llegó a mencionar esta invocación para que se ponga en debate, dice usted aquí, la posibilidad de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto estaba conversado? ¿Usted no tuvo tiempo de decirlo, pero ya es un acuerdo de gobierno? No, justamente, bueno, en realidad en el discurso no se alcanzó por el tiempo cortísimo que se dio, no se alcanzó a decir que una de las propuestas de mi despacho era acudir al Consejo de Ministros para proponer como sector interior discutir
inicialmente dentro del Consejo una propuesta del sector de renunciar parcialmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego proponerlo al Congreso de la República. Entonces, ese espacio no se pudo exponer porque finalmente el tiempo fue sumamente corto. Pero ¿esto fue una iniciativa suya o ya venía conversado con la presidenta? No, fue una propuesta nuestra que finalmente no se puede exponer. Ajá. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Usted me ha dicho que no lo vamos a ver en ninguna embajada, que se va a quedar aquí en el Perú. No ha querido hacer un mea culpa, ¿no? No, yo lo que he expuesto es lo que hemos hecho en su trabajo. Miren, todas las organizaciones siempre se recurre mucho a lo que son las evaluaciones de desempeño. ¿Correcto? Si yo le preguntara a usted del 1 al 20, ¿qué calificación se pondría, no, como gestión? ¿Cuánto sería? Siendo 20 la nota más alta. De repente un 15. Es bastante generoso. Bueno, si conocieras... Bueno, ni su aprobación llega a esa nota. Bueno, yo nunca trabajé en base a mi aprobación y no conozco ningún ministro del Interior que haya salido de la cartera siendo popular. Pero su desaprobación ahora está en la calle. Por eso te digo, pero yo nunca trabajé en base a la desaprobación y no conozco ningún ministro que haya salido de la cartera siendo popular. Pero la diferencia está que hoy la población está en las calles. Por eso te vuelvo a repetir. Y que la inseguridad es algo que nos marca mucho, ¿no? Y que bueno, uno de repente espera más en una gestión, ¿no? Finalmente yo creo que pronto se conocerán todos los logros que nosotros tuvimos y que no fueron quizás oportunamente comunicados. Le agradezco mucho, le agradezco. Seguramente vamos a tener novedades de usted y gracias por haber tenido la diferencia de venir aquí a Milagros.